Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado. Hay un interés, hemos hablado con ellos, han hablado con mi persona de confianza, sí hemos llegado a un acuerdo con el Milan, es la realidad, pero que no hay nada concreto. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al Descuento. Como cada lunes aquí estamos en el Correo de Andalucía Televisión. Ese hombre que están viendo en pantallas es sin duda la noticia del día en el Sevilla Fútbol Club. Ha alcanzado un acuerdo con el Milan. Él mismo lo ha anunciado al llegar a Barranquilla después de su participación en la Copa América y está a punto de convertirse en nuevo jugador del Milan. Carlos Vaca se va a marchar del Sevilla, va a dejar en torno a 30 millones de euros. Otro que se ha marchado es el capitán Fernando Navarro, que ya ha firmado su contrato con el Deportivo de La Coruña. 2 temporadas y una más de manera opcional. Ahí lo ven posando con los títulos que ha conseguido en la entidad de Nervión. Emocionado, se despidió en la mañana de hoy. Imágenes también del que se va a convertir en nuevo jugador del Real Betis Balompié en las próximas horas. Hablamos de Petzela, ese central argentino de River, que va a aterrizar en Heliópolis dentro de muy poquito. Se lleva especulando con su llegada desde el pasado viernes. En las próximas horas se prevé que aparezca por Heliópolis para firmar el contrato que le va a vincular a la entidad verdiblanca. Una entidad verdiblanca cuya campaña de abonos continúa en marcha. Ya son más de 10.000 los que han renovado su abono. Siguen siendo socios, algunas altas nuevas, muchas de cara a la próxima temporada, y un tope, 42.000 socios, es lo que se marca el Real Betis Balompié. Luego explicamos por qué. Venga, aquí seguimos, estamos en el Descuento, en el Correo de Andalucía Televisión, último programa, antes de terminar la tercera temporada consecutiva de este espacio, que como cada lunes les va a llevar toda la actualidad de lo que está ocurriendo en torno a los equipos sevillanos. Hemos hablado del Sevilla, del Betis y del Sevilla. No se me ha olvidado lo que ha ocurrido este fin de semana en la Pobla de Mafumet con el Gerena. Vamos a estar con nuestro querido Bernardo enseguida, que nos va a contar todo lo que ha ocurrido allí. Vamos a meterle el bisturí a la situación, al nombre propio, sin duda, en el día de hoy, a Carlos Vaca y esa vinculación o ese acuerdo al que parece haber llegado con el Milan para marcharse ya. Así que antes de presentar a la mesa, voy saludando también a mi querida Vicky Gil, que es la que va a estar con ese termómetro de las redes sociales, testando todo lo que usted nos quiera hacer llegar desde casa. @eldescuentotv. Hola Vicky, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Algo triste, se nos acaba la temporada ya. Se nos acaba, ya no voy a poder ver mucho a Bernardo, ni a ti tampoco. No, puedes quedar con él cuando quieras. Sí, de hecho, pero no es mucho. lo mismo, no es lo mismo. Es mucho más cercano sí, así. es ¿no? más, aquí es más buena gente, luego cuando sale es más... Es más así, más antipático. Sí, no más sé. antipático. Bueno, pues @eldescuentotv, por si usted, que es más simpático que Bernardo, nos quiere contar todo lo que le va apareciendo los contenidos del programa. Vicky, cuéntanos, le hemos preguntado un montón de cosas a la gente, pues el tema del Sevilla, el Betis, pero también Club Baloncesto Sevilla, el Gerena, muchas cosas lo que vamos a Sí, por tener. ejemplo, Javi, que el otro día ya le dijimos que no, que bueno, que en la próxima temporada hablaríamos de ese baloncesto en silla de ruedas. Esta noche vamos a hablar del CB Sevilla. Por ejemplo, Pedro nos dice ganas de actualidad y noticias de última hora. Ole, empieza el descuento, así que empezamos. Bueno, pues empezamos, Pedro, no te lo pierdas, y nos va a acompañar también un montón de gente, compañeros, que durante estos 3 años nos han venido acompañando, que son habituales en nuestra tertulia, en nuestro debate, y que aportan un montón en nuestro descuento. Empiezo con la persona que coordina ese equipazo en el Decano Deportivo, mi querido Javi Santos. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas Bienvenido noches. a tu casa, hombre. Hombre, ya la ¿Qué hora. tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te tiene ahí Carlos Vaca un poco pegado al teléfono. Estamos todos iguales. ¿Qué pasa con Carlos Vaca? Pues lo que ya hemos venido contando todos estos días, estas últimas horas. Y como el propio agente del jugador ya ha reconocido, pues ha llegado a un acuerdo con el Milan, ha elegido el Milan para seguir su carrera futbolística. Y ahora solo queda pues esperar a ver de qué manera se ponen de acuerdo Sevilla-Milan, Milan-Sevilla. Si al final hay pago de cláusula, como
vocifera el Sevilla de que le exigirá al conjunto italiano, o si al final hay algún tipo de acuerdo para, no para cobrar menos el Sevilla, pero sí para hacer más liviano el pago de esos 30 millones al Milan y, por qué no, poner las bases para una futura e inminente también negociación por Ramí. Bueno, pues vamos a poner los nombres propios encima de la mesa, los que maneja el Sevilla. En el caso de que se produzca de manera oficial la salida de Carlos Vaca, de la que, por cierto, se ha pronunciado hoy en Ondarribia Unai Emery, que le han dado un reconocimiento, un homenaje, y el hombre ha querido hablar del tema, ha dicho que no pasa nada. Y precisamente antes de empezar el programa, Antoñito me hablaba de eso, que no ocurre nada. De aquí se ha ido Luis Fabiano, Canuté, de aquí se ha ido mucha gente y al final no ha pasado nada. Antoñito, buenas noches, bienvenido, amigo. Muy buenas noches también. Y si se va Carlos Vaca, ¿qué va a pasar? Pues si se va Carlos Vaca vendrá otro, ¿no? Yo creo que Néstor Sevilla no creo que tenga problemas. A la vista está, como he dicho antes, que se ha ido Canuté, Luis Fabiano, Negredo, y el Sevilla yo creo que ha continuado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que a lo mejor este futbolista, pues los 2 últimos años, lleva 2 años en el Sevilla y ha conseguido 2 Europa League, que eso para el sevillismo pues le ha llegado al corazón, ¿no? Pero yo como profesional que he sido de esto, yo creo que el club seguro que estará poniendo ya las miras en un delantero que seguro que haga los mismos goles que Vaca. Luego vamos a hablar de nombres propios de esos delanteros que están en cartera, pero te voy a preguntar por uno, no sé si te gusta, Roberto Soldado. Sí, bueno, me gusta porque es un futbolista que creo que es muy interesante, sobre todo en la Liga Española. En Inglaterra, por eso, es que hay jugadores que a lo mejor hay en ligas que son mejores y en otras que no le favorecen. Y por ejemplo, yo creo que Soldado es un futbolista que a lo mejor en la Liga Española, y él ha demostrado en todos los años que lleva aquí, que es un jugador que te puede asegurar 15 o 20 goles, ¿no? Bueno, pues luego vamos a hablar de los nombres propios con Antoñito, su visión como profesional, y luego, por cierto, también, Antonio, este fin de semana en la Posada de Cortegana sé que hay muchos chavales. ¿Qué edades? ¿10, 11, 12? La verdad que ha sido de 6 a 12 y hemos hecho una semana bastante buena y ayer terminó, ¿no? Que es el campus Antoñito, y sé que hay muchos chavales de ese campus que están pendientes porque esta noche vamos a ver qué es lo que pasó en el campo Antoñito, donde ha estado José Antonio Reyes. Ha habido un montón de gente que ha ido a acompañarte, amigos, compañeros profesionales. También ha ido jugadores, también han ido, en este caso, Paquito Gallardo como seleccionador andaluz, ha dado una charla a los chavales muy constructiva con los valores y la educación, que es muy importante. Yo creo que han sacado, sobre todo... Mira, estamos viendo imágenes, ¿no?, de los chavales, como se lo pasaban, ¿ese en el camino de vuelta quizás ya o en el de ida todavía? No, eso eso en el de vuelta, porque ya había un trayecto a la Posada que es de Albero, así, que es muy... Además que hay mucha granja de cerdos, y ellos pues en ese momento, claro, los tenía yo sentados siempre y en ese momento era el único momento que podían cantar y no veas, eran ultras de verdad, vamos. Bueno, que además cantaron, luego a ver si podemos recuperar el audio porque es espectacular, yo he visto los vídeos, a la memoria de Miki Roque, del Betis, te escucho a ti también cantando, es decir, que habéis estado muy unidos, sevillistas, béticos, sevillistas en el campo, que es de lo que se trata. Sí, había 6 o 7 béticos y yo me reía mucho con ellos, con los padres, la verdad que hemos pasado un rato muy bueno, ¿no? Sobre todo me voy con una muy buena sensación y sobre todo que todos quieren reservar plaza para el año que viene, y yo he dicho que todavía, espérate que me siente y vea... Y vea cómo me ha salido esto, ¿no? Vea cómo me han salido los números. Bueno, pues el campo de Antoñito, un éxito. Lo vamos a recuperar, insisto, más imágenes, fotos de todo lo que ha sido, porque sé que hay muchos chavales que han participado y que están esta noche pendientes de nosotros. Enseguida lo vamos a ver. Vamos a ver también lo que está pasando en el Betis, porque hemos puesto, o sitúa en este caso el club, nosotros no ponemos, nosotros contamos que hay un tope cercano a los 42.000 abonados. ¿Por qué? Pues porque hay que dejar una parte, ya lo saben, para afición visitante, te obliga la ley vigente, y en torno a 42.000 espectadores, la cifra en la que el Betis quiere echar el freno de mano. Ya se han vendido más de 10.000 abonos, muchos de ellos altas nuevas. Yo sé que Leandro Iglesias está muy pendiente de todas estas cosas y esta noche está aquí con nosotros. La primera vez que se puso este programa en marcha, ya estaba sentado en este plató. 3 años después, último programa de la tercera temporada, y aquí sigue, así que le doy las gracias, compañero de La Sexta en Andalucía, que lo para la gente por la calle para decirle que por qué no viene el descuento. ¿Esto qué es, Leandro? No, que me paras, o sea, son 6 años y pico trabajando aquí en La Sexta y me conocen por el descuento, o sea, los que me paran es por el descuento. Muchas chicas entre ellas. Sí, hombre, no lo quiero decir muy alto porque mi chica me está viendo ahora mismo, entonces no quiero que sospeche ni tenga una idea que no es la que se adapta a la realidad, o se ajusta a la realidad. Leandro. Pero la verdad que es espectacular el seguimiento que tiene el programa. ¿Te dicen eso de la tele hace más gordo eso? No, contigo no va. No, a mí no me lo han dicho todavía, me lo decían hace años, pero ya no. Pero la verdad que muchas gracias por la invitación y sabes que es un honor estar aquí en el último programa y fue un honor estar en el primero, así que yo sigo aquí.
Bueno, pues, y yo que te lo agradezco. Te voy a preguntar por el Betis, te voy a preguntar por Pesela. Yo sé que tú andas pendiente para ver si lo cazas ahí en el aeropuerto. Sé que has estado pendiente también de los aficionados que han ido ya a renovar su abono en el Real Betis Balompié. ¿A ti no te sorprende ya que la afición del Betis se hace? Lo ha sido en segunda, en primera ya ni contamos. No, lo de la afición del Betis es un tema punto y aparte, ¿no? También pasa con la del Sevilla, evidentemente, pero bueno, la afición del Betis incluso en las duras responde más y después del año pasado, pues yo creo que con esa inercia aún más positiva todavía, creo que puede llegar a esos 42.000 abonados que sería algo espectacular. Ya estamos acostumbrados a ver el campo del Betis prácticamente lleno cada vez que juega el Betis en casa. Ahora yo creo que va a ser, vamos, salvo esa zona que está habilitada para aficionados de otros equipos, el resto del campo va a estar pero repletísimo. O sea que va a ser se le va a dar un color a los partidos del Betis. De hecho, el Betis prevé una cifra récord. Prevé superar eso fueron 30 y... los 40.000. El año pasado fueron 37.000, un poquito más. Y este año primera prevén los superar 40, y batir los récords superando la cifra de 40.000. Pues vamos a estar pendientes de eso, igual que te voy a preguntar, Leandro, porque el otro día lo soltó Bernardo Ruiz en este programa, Lolo Reyes al Córdoba, yo sé que tú andas muy pendiente de ese tipo de gestiones, se habla también de Álvaro Vadillo, Héctor Rodas, que ya se ha convertido en refuerzo del Córdoba, es decir, que la llegada de Keke Durán a la Secretaría Técnica del Córdoba está permitiendo que sea también llave para muchos jugadores del Betis que se tienen que buscar equipos. Otra vez, porque Renela ya estuvo allí. De hecho, llega al Betis procedente del Córdoba. Sí, el caso de Vadillo, sobre todo, es un... Vamos, no solo Keke Durán, yo creo que Emilio Vega lo conoce perfectamente. Pepe Mel no ve mal la operación porque entiende que Vadillo necesita muchos minutos que posiblemente no tenga en primera. Todavía tiene que recuperarse de esa lesión que tuvo. Más que recuperarse, coger ritmo de competición. Y el Córdoba, que está al lado de su casa, puede ser, y además con gente que le conoce, gente que ha trabajado con él en la dirección técnica del Betis, puede ser una alternativa buena para que el futbolista se relance, porque no hay que olvidar que Vadillo debutó con 16 años en Granada y todo el mundo pensaba que iba a ser, y yo creo que todavía hay mucha gente que lo piensa, ¿no? El Joaquín del futuro del Betis, ¿no? No ha podido ser porque su carrera deportiva está truncada por algunas lesiones, pero si se relanza su carrera y si consigue jugar minutos en una competición, que es una buena competición de la segunda división, un equipo que viene de primera, pues puede tener el aficionado del Betis a Vadillo para próximas temporadas en un mejor estado de forma, ¿no? Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo eso, insisto, de aquí a que termine el programa vamos a hablar de entradas, salidas, de fichajes, de nombres propios, de qué va a ocurrir si sale Carlos Vaca, quién llega, de quiénes son los que van a salir en las próximas horas del Real Betis Balompié, quién podría incluso llegar, los perfiles, cómo son estos jugadores que están a punto de firmar por la entidad heliopolitana. Pero vamos a hablar también del fútbol modesto. Ya lo saben, que es sello de esta casa. Y este año hemos vibrado, de verdad, con el Gerena. Recién llegado de la Pobla de Mafumet. Se ha hecho no sé cuántos kilómetros con el coche. Álvaro Ruiz y también Álvaro García Ruiz y también Bernardo Ruiz, que está esta noche con nosotros. Dos compañeros de Canal Deportivo que han cogido el coche y se han ido hasta la Pobla para acompañar al Gerena. Con la expedición del Gerena han estado y han pasado un fin de semana intenso. El Gerena, sepan que no va a subir a Segunda División B porque cayó en los penaltis frente a la Pobla de Mafumet después de haber ganado en casa 1-0 y perder allí 0, en este caso 1-0. Tuvieron que primero prórroga, después penaltis, donde ya cayeron. De todo eso nos va a hablar el querido Bernardo Ruiz, que está esta noche con nosotros y a mí me da una alegría muy grande porque ha sido una temporada muy importante para él y también para todos los compañeros de esta casa, de esta televisión, por poder contar con él. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Antonio, gracias. Te has estrenado además presentando informativo, ¿cómo te has sentido? ¿Bien? ¿Todo? Sí, fue una experiencia inolvidable junto a Carmen Prieto, ¿no? Bueno, pues los compañeros también del papel que empiezan a tener presencia delante de las cámaras, pero la presencia en este caso de tu cámara de vídeo, la presencia ha sido en la Pobla de Mafumet, donde has vivido el colofón, una temporada que se ha escapado por la suerte. Ha tenido que ser la suerte la que pueda con el Gerena y no el fútbol propiamente dicho, porque nadie le ha ganado en este playoff. En los penaltis ha tenido que ser. Efectivamente, en la fatídica tanda de lanzamiento de penaltis, un error, un miserable error, además dramático porque suponía el desenlace prematuro y además cruel para una temporada de ensueño del cobre Las Cruces Gerena de José Juan Romero. Al final del programa trataremos de aportar luz al futuro de una entidad que pretende continuar apostando por disputar ese playoff de ascenso la próxima temporada y que hoy, pese al desenlace cruel de ayer, ya está planificando el mañana. Antonio Carrasco, Antonio Polo, que son los verdaderos artífices de este éxito en la sombra, ya están tratando de planificar y de dibujar el futuro inmediato de un club que ayer firmó la página más brillante de su historia.
al margen de no haber ascendido a Segunda División B. Eso hubiera sido la guinda, el colofón, pero como dice Bernardo, tiene razón, se han hecho muchas cosas bien y eso también queda para la historia del Gerena, este club tan modesto que ha conseguido tanto en tan poco tiempo. Entre otras cosas, gracias a su entrenador, que se marcha, ya lo anunció después del partido, deja el Gerena, eso era algo obvio, tiene ofertas. Mañana vamos a desvelar el nombre de ese equipo que anda purulando para quedarse con José Juan. Al final del programa aportaremos más luz porque no está descartada su continuidad y porque hay cuestiones importantes, muy relevantes sobre José Juan Romero y su futuro que tendrá que valorar el técnico minero y su familia para descifrar la incógnita de quién será el miembro que ocupará el banquillo del Cobre de las Cruces Gerena la próxima temporada. Bueno, pues vamos no a se ver debe qué ocurre descartar porque... ninguna hipótesis. Sí, pero decía Pese el a que propio ayer José se Juan despidió. que él se despedía, que se marchaba, pero en vista de los equipos que están apareciendo, igual se queda. Es lo que tú me quieres decir. Al final del programa aportaremos. Venga, luz. pues al final del programa vamos a No dar demos todos los pistas, datos. 10:15 y todavía es fácil, de alguna manera, ofrecer información. Bueno, pues lo que está diciendo Bernardo es que si nos está viendo algún compañero, igual le pega el trueque a lo que va a contar Bernardo. Pues nada, que no se anticipe nadie. Mañana las páginas del Decano Deportivo, en el Correo de Andalucía, en papel, van a tener esa información. Luego al final del programa daremos una pinceladita. Antes de nada, el nombre propio del día, sin duda, es Carlos Vaca. Vamos a escuchar lo primero, esa declaración en la que Carlos Vaca anuncia: tengo un acuerdo con el Milán, lo ha conseguido mi persona de confianza y tengo muchas opciones de marcharme al conjunto rossoneri. Esto es lo que decía Carlos Vaca en el aeropuerto, donde fue cazado por unos compañeros, total del que nos hacemos eco para que usted, si es sevillista, está en casa, anda preocupado por el futuro de Carlos Vaca, no diga que nosotros queremos desestabilizar esas cosas. Lo dice el propio Carlos Vaca, se quiere ir al Milán. ¿Pero qué tan cerca? ¿El interés del Milán? Sí, hay un interés. Hemos hablado con ellos, han hablado con mi persona de confianza. Sí hemos llegado a un acuerdo con el Milán, es la realidad, pero que no hay nada concreto. ¿Es el equipo más cercano? Sí, es el equipo que tiene la 100% de las posibilidades y sentimos felices de que se dan las cosas. ¿Qué otro hay detrás de esa posibilidad? No, hay varios equipos de ahí mismo de Italia, de Alemania y de Inglaterra. Bueno, pues eso era lo que decía Carlos Vaca. Javi Santos, Carlos Vaca, que anunciaba que su representante ha llegado a un acuerdo con el Milán y ahora el representante dice que el Sevilla llegó a un acuerdo también con el Milán. ¿Qué está pasando ahí? Pues aquí lo que está pasando es que en este tipo de casos normalmente quien mejor o de donde mejor información emana suele ser en este caso de Italia. Allí en Italia todo, prácticamente la totalidad de los medios, no solo hoy, sino ayer incluso el propio sábado, vienen alertando de que el Milán ya se había puesto en contacto con el Sevilla y que de una forma u otra iba a depositar o bien su cláusula o bien el dinero suficiente como para que el Sevilla aceptara la fórmula del traspaso, aunque no haya habido propiamente negociación, y así ahorrárselo el problema de pagar por lo menos al contado, ¿no? Que eso no es una dificultad añadida en los casos de pago de cláusula que... Si uno repasa otros casos, ha habido tanto la liga, sobre todo en la Liga Española, pues muy pocas veces se llega a depositar la cláusula de rescisión. Cláusula de rescisión que está Que en 30 kilos, 30 pero vamos a millones. explicar a la gente que está en casa. El tema está en que el Milán quiere... Porque la gente dice, bueno, que paguen la cláusula, 30 kilos más... Pero ¿quién asume los gastos, el IVA, el IRPF, todas estas cosas? Porque ahí es donde está muchas veces el quid de la cuestión. Cuando Sergio Ramos, se habló mucho que el Sevilla negoció por el hecho de no tener que pagar cantidades añadidas a lo que ya era la cláusula. No hay IVA, pero sí hay IRPF, que obviamente tiene que abonar también el jugador, y todos sabemos que este dinero siempre se lo da el club comprador, en este caso. Sí, bueno, el jugador tiene que andar avispado, Antonio, tú que has sido profesional, y cuando se está negociando con un club, oye, mira, que esto al jugador le sale un coste, tiene que asumirlo el club, ¿no? Claro, eso se trata. Eso es evidente. Yo creo que el Sevilla, que defiende sus intereses, lo que estoy convencido de que va a intentar sacar la mayor tajada posible, ¿no? en esta operación. Yo creo que el futbolista ya es evidente de que ha llegado a un acuerdo con el Milán, entonces ahora son los clubes los que tienen que llegar a un acuerdo, entonces ahí es donde hay tiempo todavía de maniobra. Yo creo que el Sevilla tampoco se va a poner nervioso. Bueno, no ha sentado muy bien el tema, ¿eh? Bueno, es obvio también. Sí, bueno, yo creo que el Sevilla debería sentarse a hablar. Además, yo estoy convencido que ya lo ha hecho, por mucho que lo niegue. Hoy, precisamente, en el acto de homenaje de Fernando Navarro, he tenido la oportunidad de hablar con varios dirigentes y me insistían en que no habían ni siquiera recibido una llamada del Milán.
y que en caso de recibirla, pues le remitirían directamente a la cláusula y que no es nada de lo que hablar. Claro, es que Yo- el Sevilla no va a es que vender, yo es que creo no que, tiene yo creo necesidad de que, vender. Italia- pero yo creo que es más útil para el Sevilla hablar. Sentarse a negociar ¿Por no qué? quiere decir que tú quieras, ¿Pero porque por qué? ¿Qué gana el primero Sevilla? porque tú quieres fichar a un jugador del Milan. Espérate, vamos por parte. Claro, porque no, es que igual hay viene gente en casa relacionado. que no sabe por dónde van los tiros. Adil Rami, Adil central, Rami. si recuerdan que jugaba en el Valencia, que Ese se es fue al Milán. el número 1 para Jugador reforzar. pretendido por el Sevilla. Exactamente. Número 1 en la opción para reforzar la No defensa. parece muy lógico. A partir de ahí. Ponerte de malas con el Milan y hacerle Cuando pagar tenés que pagar. al contado cuando al final te va a cobrar el Sevilla lo mismo, que son 30 millones. Al Milan le conviene, obviamente, mejor pagarlo a plazo en diferentes años, ya según lo que. Ese, digamos, el único aspecto que tiene que negociar con el Sevilla. Y luego, aparte, pues, el hecho de que. Hay una cuestión. El hecho Javi. de que el Sevilla vaya a cobrar esos 30 millones a plazo al contado, yo creo que no. Eso no quiere decir que el Sevilla se haya predispuesto a desprenderse de Vaca. Si todo el mundo tenemos claro que el Sevilla no quiere vender a Vaca, pero una cosa es eso y otra cosa es cerrarse en banda a la posibilidad de hacer un trato más beneficioso incluso para el Sevilla, si al final pagan más cantidad el Milan, por aquello de aplazarlo a plazo y el pago, y luego está la otra cara que yo te hacía referencia de la posibilidad de acto seguido, pues serían operaciones independientes, sentarse a la mesa para negociar la cesión con opción de compra, que es lo que quiere el Sevilla con Adil Rami. Cesión con opción de compra, pero ahora yo te hago una y te dejo, Bernardo, enseguida. Pero para la gente que, claro, porque la gente está en casa ahora mismo y yo me preguntaría, si no sé de qué va el tema. Bueno, ¿y esto cómo es? El Sevilla quiere comprar a Rami, pero llega un acuerdo por Rami. El Milan tasa a Rami en 8 kilos. El Sevilla no va a pagar 8 kilos así porque sí por Rami. Es que todas estas cosas, por eso también hay que referenciar a la cláusula de rescisión. Pero tampoco, claro, si eso Claro, es lo tú no que puedes llegar a pasaba- decirme, mira, hacemos la cuenta de la vieja para que la Lo gente lo hablábamos- entienda, te doy 22 y Rami. No, mire usted, es que a lo mejor yo no quiero pagar 8 por Rami. Claro, lo hablábamos el año pasado el lunes pasado por la opción de Montoya, que al final se ha ido bajo ese mismo modus operandi al Inter de Milán, de Milán, con una cesión por 2 años, igual que el Sevilla se hizo con Denis Suárez, que si lo llega a comprar, pues tampoco tiene poder adquisitivo como para hacer frente a su ficha. ¿Qué pasa? Que mediante la cesión con opción a compra, sea por 1 año o 2, se garantiza que si al final el jugador se adapta aquí al Sevilla y rinde a tope, pues en un momento dado esa opción de compra, sea de 6, 7 u 8 millones, que más o menos por ahí anda, o andaría, pues a lo mejor dentro de 1 año sí es más factible para el Sevilla y no una operación más arriesgada a efectuarla ahora directamente. Hay un aspecto que yo creo que es clave, y es que Monchi reconocía el otro día en rueda de prensa que el compás de espera por Rami no iba a ser eterno de la misma forma que se había estipulado, que el de Konoplyanka ya se había más que completado, ¿no? Y es que el Sevilla sabe a ciencia cierta cuál es la disposición de Rami para incorporarse a la disciplina del conjunto de Unai Emery, y por tanto sabrá si realmente es apetecible que el central sea incorporado en la operación, porque él va a ser esa pieza clave que puede de alguna manera bloquear una gestión a última hora. Pero serían 2 operaciones aparte, precisamente por lo que dice Antonio, porque si tú incluyes a Rami, ya lo estás valorando en una cierta cantidad y a lo mejor esa primera oferta de la que hablaban en Italia de 22, 25 millones más Rami ya no le interesa al Sevilla, porque el Sevilla está vendiendo a Vaca al final por 22 millones o 25. Sevilla quiere, no es que quiera, pero visto el tema, pues quiere que el Milan le pague 30 millones y ya después, aparte, negocia lo de Rami. Por eso digo la conveniencia de no cerrarse en banda a hablar con el Milan y no ponerlo, digamos, de uña a lo mejor o a las malas, si luego quiere ir de verdad por Rami. De muchas todas formas, veces hay una cosa que creo que el Sevilla ha dejado meridianamente clara, y además, como decía Antonio, que no tiene ni prisa por negociar en absoluto, porque primero es su jugador franquicia y segundo, el modus operandi en estos casos del Sevilla viene siendo todas las temporadas igual. Vienen a por mi jugador franquicia, hay algunos que negocian y hay otros que es innegociable. O sea, es absolutamente innegociable, es el mensaje de asociación, y además que no tiene por qué negociar el Sevilla porque no le hace falta. O sea, el Sevilla no tiene que negociar absolutamente nada. Nada. Y eso Entonces, le da más, en Italia me y eso le haría da mucho más la poder, peli- perdón, y eso le da más poder para la afición, o sea, para su afición. ¿no? Y para Claro. todo, y como prestigio. O sea, pero además es que los clubes que vienen al Sevilla a comprar, en las circunstancias en las que está actualmente el Sevilla, saben lo que hay. Y lo saben además con mucha nitidez. Y lo que hay Lo sobre me todo es extraña, delantero. que yo llevo siguiendo también la prensa italiana en los últimos días. La prensa italiana ha pegado 2 o 3 petardazos, que no digo que vaya a ser el de Vaca, porque el de Vaca sí que parece que está hecho y además el jugador lo ha reconocido, aunque es verdad que el jugador
hace un extraño en las declaraciones, ¿no? Primero dice como no se que expresa sí, bien. no se expresa bien. Sí, No pero tiene claro... La persona que me lleva mis asuntos de confianza Sí, llega a un pero acuerdo hay que con el escuchar Milan. la O sea, más grabación. claro que eso... Yo creo que lo que quiso decir La que el grabación- acuerdo de la él con el grabación Milan entera primero sí dice era que no hecho sabe. y lo otro. Si escuchamos la grabación íntegra, primero dice que no sabe. Y luego ya se lía y dice que sí. Y claro que sí, se sabe que hay. Pero quiero decir que desde el mes de marzo-abril ya se especula se especulaba en la Gazzetta dello Sport o en el Corriere dello Sport o en Tuttosport, en periódicos italianos de mucho prestigio, con la salida de Unai Emery y Vaca, el pack completo allí. Luego Emery no, que eso ha sido un movimiento que a mí personalmente me ha sorprendido en los 2 últimos meses, porque yo daba por hecho que si había un pretendiente italiano para Emery no era el Nápoles, era el Milan. Y además la prensa italiana, cuando vinieron un periodista italiano especializado de la Sky y tal, que hablamos con ellos, cuando jugó la Fiorentina aquí, daban por hecho que Maldini iba a ser el director de orquesta del Milan, que el tailandés que ha comprado las acciones a Berlusconi ponía el dinero y que el proyecto empezaba con Emery. Y eso se cae. Y ahora viene lo de Vaca. Y lo de Vaca ya lo dan por hecho de una forma... Sí, 100%. Por eso me digo que tú, que tienes buena información, porque esta mañana has hablado con los rectores del Sevilla, te dicen que no saben nada todavía, pero bueno... Eso es lo que me han dicho. ¿Esto qué es? O sea, un periódico de prestigio, como aquí... Que no quiere decir que sea verdad. No, si al final se supone que se terminará haciendo, Sí, salvo yo que creo ahora que llegue sí. otro. Condopia también estaba hecho por el Milan y el titular grande en la Gazzetta dello Sport y acabó en el Inter. De hecho, un día después. Galliani va diciendo en Que Italia están vendiendo- que el acuerdo con el Sevilla ya Sí, está sí, cerrado y que ni efectivamente. siquiera ellos tienen que viajar aquí a Sevilla para nada. Pero que sí, está todo pero Pero he cerrado. leído No, si también. acuerdo no he es, leído en porque sabe Italia- que tiene que Si pagar paga la cláusula. cláusula, ¿de acuerdo? No, Que- pero no, tiene que no, viajar pero para él nada. habla de acuerdo. Pero a mí. Él habla de los acuerdo. tumbos- Tampoco es necesario firmar un futbolista con acuerdo imperiosamente en el aspecto físico. Es decir, se puede firmar a Vaca a través del teléfono. Pero que en el fútbol Y se una han dicho pregunta, lo de perdona. Vaca, que todo el Termina, mundo. Leandro, que le Sí, quiero sí, preguntar en una el cosa, fútbol Antonio, yo creo que es interesante. que todo el mundo está dando por hecho lo del Milan y yo mismo ya casi que pongo la mano en el fuego. Cuidado, que hay un precedente cercano con lo de Condopia en el Milan, que estaba, como dice los italianos, facto con el Milan y acaba el día siguiente con el Inter y había una puja. Lo de Jason Martínez, el Milan lo tenía hecho también. También. Y resulta que llega el Atlético. No, pero con eso, salió el Te futbolista empiezas a además diciendo, pensar bueno, yo no he que hay firmado una ni venta de voy a humo firmar con que, el Milan. Primero, que es complicado, que el Milan no tiene tanto dinero y segundo, lo que me da la sensación es que el Milan no tiene tanto prestigio como para competir de verdad en el mercado con equipos Champions. Eso sí, porque... no, El bueno, Milan estamos la- hablando del mejor equipo del mundo en los últimos indiscutible. 25 Lo más 30 años. laureado, pero no en la actualidad. hoy- Estamos hablando de historia en blanco y negro. no y juega- eso no pesa juega mucho. Europa. Ah, sí, que no juega eso Champions, pesa pero es para el los Milan. futbolistas. Totalmente. Y el jugador va a cobrar allí una El barbaridad. Milan de antes compraba a Masten, a Gulli, al otro, Claro, Y el claro. Barça, Kluivert, otro, los buenos siempre primero. Y luego el Barça venía como Sí, hace que el está Milan ahora. pasando un va bache detrás. es evidente, pero Se ha ido al prestigio sí que segundo tiene. y Lleva delantero. pasando un bache un tiempo, porque hace mucho tiempo que se convirtió en ese cementerio elefante donde iba todo el mundo Y por cierto, y a luego retirarse. el tema del Rápido, que le quiero el tema preguntar del una cosa, salario de Antonio. Vaca es que me parece un dato. A mí me da la sensación de que Vaca tampoco va a mejorar el contrato de una forma sideral, como Sí, si. sí. No, un momento, perdona. Sí, ¿Sabemos aquí cuánto cobra Vaca en el Sevilla después Bueno, de. Vaca está aquí en torno a los 2. El contrato de este año, el que entraba en vigor de este año que se renovó. Claro, es que en renovó enero. hace poco, pero todavía no entró en vigor porque... Dos o la tres, era el tope salarial, era como Gameiro, ¿no? Era menos Tres de tres. brutos. Era Menos de casi tres. 3. Tres brutos, que son Sí, 1.8 aproximadamente. ¿no? 1.8, 2 netos casi. Como Y mínimo, estamos hablando porque de- bailan un poco ahí la es- cifra, pero allí como mínimo lo va a doblar. Lo va a doblar. Como mínimo. Es que, ¿Ves que si te parece poco? perdona, no, es que las mismas informaciones. Yo creo que doblar es un auténtico disparate, ¿no? De los Creo. mismos periódicos italianos. Eso es lo que dice. Porque eso sí que son datos que yo hago como vehículo transmisor de información. No estoy contando información que me ha llegado a mí. Eso simplemente Que cuento lee lo la prensa italiana, claro. Sí, además a diario. Hablan de contrato de 4 años de 2 millones 600, 2 millones Sí, eso es lo 700 que que no dicen. llega a 3. Y a mí eso me sorprende porque el Pero Sevilla neto yo creo o que bruto. puede competir, ¿eh? Neto o bruto. No habla de Hay un cantidad. matiz muy importante. Eso es muy Es que importante. Supongo que serán netos Sí, porque pero todo lo que dos se habla- 700 netos no son 6 brutos. No, No, pero no, que pero la lo gente que hoy ha digo dicho que es por que esas eran cantidades que no digo se yo hubiera que ido. Sevilla, Que si son no tiene muchas más. capacidad poniendo a Vaca en el primer escalafón del tope salarial de Sevilla, que está en Gameiro, está Barrio, está en Viano, en torno a los 3 brutos, si no tiene capacidad para competir con una de esas ofertas. Pero tú estás hablando más del doble. ¿Sabemos realmente No, es que la ficha de Vaca para la próxima temporada? No, ¿No es la que yo tenía? no la sé que exactamente, tenía, pero no, era no menos llegaba la- ni el el agente- gol. era el tope. El agente Era el tope. ha Venga, dicho rápido que vamos con que más por cosas. esas cantidades no se hubiera ido al Milan, que son mucho mayores. Bueno, pues imagen de Carlos Vaca,
que seguramente, Antonio, tú has sido profesional y yo sé que tú estás, aunque no has ido a depositar nunca a la Liga de Fútbol Profesional tu cláusula, pero sabes cómo funciona. La gente se pregunta, ¿esto cómo es? ¿Tiene que ir Carlos Vaca con la maletita, el cheque hombre, y no ponerlo hace allí? falta. ¿Cómo funciona esto? Ya no hace falta, yo creo que incluso Con un FAL, con ¿no? un FAL, Correo electrónico, exactamente, ya transferencia bancaria. Ya está, no hace falta. Yo creo que en este aspecto de Vaca, independientemente de lo que va a cobrar, yo a día de hoy el Milán es un club con un prestigio impresionante, pero ahora mismo está en el segundo escalón en la Liga Italiana, ¿no? Incluso te digo más, está incluso por debajo que el Sevilla ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, No disputa competición. a nivel, yo creo que está incluso un escalón por debajo, ¿no? Al margen del tema de la cláusula que yo tenía, bueno, pues saber los futbolistas, los que habéis sido profesionales, los que sois profesionales, cómo gestionáis este tema. Supongo que está todo, está todo más que hablado y tal, cuando sea una situación Lo de así. los maletines que iban allí a la Liga de Fútbol Profesional a dejar... Eso ya ha pasado, ya con las redes sociales, con internet no hace falta. No hace falta, pero yo te pregunto, tú tienes amistad, has jugado en Jerez con José Mari, que estuvo en el Milan, además un tiempecito, y que seguro que te ha contado muchas cosas allí. Para un profesional, el Milan decadente de hoy día, ¿es algo más importante lo deportivo que el Sevilla? Y yo sé que tú eres sevillista, criado aquí, y que el Sevilla partía mucho, pero como profesional, ¿tanto impone el Milan, aunque no vaya a disputar siquiera competición europea? Milán, aunque esté ahora en horas bajas, es un club con una estructura impresionante. Yo creo que estamos hablando con la Juve, ¿no? Será el equipo, los dos equipos más... No, hablamos del club más laureado en Europa. Exactamente, entonces, digo en Italia, lo que es la Liga Italiana. Ya en Europa... En Yo no sé Europa. a ti si te ha contado José Mari, yo tengo un íntimo, muy íntimo amigo mío que ha jugado en el Milan, que es Javi Moreno, que además se fue con José Mari. Sí. Que por cierto lo voy a ver la semana que viene. Y a mí me ha hablado de cosas de Milán, yo te cuento y es de club de Real Madrid. O sea, vamos a ver, que el Milán son 6 Copas de La Europa. estructura es de Real Madrid. Y la Se le estructura pone del mano el Milán- perro y va un médico a tu casa si tienes un problema. Y- ¿no? Y que El aparte, perro, un médico, un veterinario. El quiero decir. Milan siempre ha mantenido una línea de ganar Copa de Europa, digamos, asiduamente. Estamos hablando, por ejemplo, el Madrid tiene más, obviamente, pero el Madrid cogió... Sí, pero en blanco y negro, ganó tiene más, pero en cin- blanco y negro. Ganó 5 Que ahora- en los años 50 y 60 y luego ha tenido en este siglo XXI 2 y al final del siglo XX otra tercera, ¿no? Y ya... Y alguna más por ahí. Pero sí es verdad que El último ya de en la Milan fue el de 97. Kaká. Pero el Milan famoso de los gol de 80, Kaká, 90, siempre está ahí. Ese es el último. Pero lo que sí es verdad que un club como el Milán, yo creo que para cualquier futbolista, independientemente de que esté ahora mismo en hora baja, Es top. es un equipo top. Eso es evidente. Lo que sí es verdad es que, bueno, que el futbolista valora muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahí tiene que valorar el irse a un club más grande, a lo mejor van a hacer un proyecto allí muy importante, no sé el proyecto que le habrán ofrecido. Hombre, volver a Va Europa ser- mínimo, ¿no? Va a ser el jugador Pero el franquicia del Milán. proyecto del Milán debe ser siempre un proyecto top. Sí, Un pero equipo me que ha refiero, sido Por supuesto. referente en que vaya- Europa que no lo que puede va- que ofrecer sea el es un futbol- año de transición. Que sea uno de los que sea futbolista franquicia en un club como el Milán, que yo creo que lo será. Y que va a ganar más. Va a ganar más. Además, el Es Sevilla, su momento, es el momento de Vaca. además que el Sevilla, si esto está claro, gana más, gana menos. O sea, el Sevilla lo que no se va a bajar es de su cláusula. O sea, que No, si tú no, vienes claro. yo negocio contigo y el Sevilla dice que no, que la cláusula, Eso es tú así. después puedes negociar con el futbolista que va a ganar menos que el Sevilla. Eso ya es problema Sí, del sí, futbolista sí, con sí. el Claro, con el equipo. El Sevilla no se va de sus 13. Una cosa que se me Quiere olvidaba quiere su antes. cláusula. Una cosa que se me olvidaba antes es que con esto de la cláusula, ponerte a las buenas, a las malas con otro equipo, hay una variante que tú puedes pagar la cláusula por un jugador acogiéndote a la normativa española. Pero hay una variante que, si no recuerdo mal, la hicieron... ¿Con qué fue? Juraría, porque se lo he visto al querido Salmón Palangana en Twitter, un blog que recomiendo a todos los aficionados al deporte, porque habla de jurisdicción deportiva y muy bien Con cuestiones enfocado. fiscales. No, que puedes acogerte a la normativa FIFA, es decir, a la normativa internacional, y a través de esa normativa denunciar incluso que la cláusula es abusiva. Y casi en la totalidad pagar. de los casos... Pero entrar en ese lío yo creo que no. Claro, no, claro, no, claro. no, no, Pero que si el eso Milan se pone... No se va a entrar, en ese trama legal. Si el Milan se Venga, habla Bernardo, que vamos con de muchas que el cosas. Sevilla no está negociando, que el Sevilla no ha recibido llamada del Milan, pero si el Sevilla está negociando simplemente la forma de pago, ¿os sorprendería? No, No, al los revés, 30, si yo lo millones, veo 30 normal. millones de euros. Es decir, Sí, el sí. Milan Si eso acepta es lo que quiere pagar... el Milan, pues si no lo tiene que pagar al contado. Y el Milan dice, Efectivamente. pues mira, te lo quiero pagar en 4 Pero- años. Y a lo pero- mejor te doy 31 y no 30. Pero no solo... Claro, ahí es prefi- donde está. ¿Y qué Claro. contraprestación? Porque ahí es donde Pero vamos. claro, pero ahí no donde solo- lo que está diciendo Bernardo es la clave. Yo quiero a Ramí a lo mejor, pero no quiero pagar 8. Y le digo, mira, pues en vez de darme la cláusula, me la tiene que dar Artuntum para que nos entendamos, dámela en 3 años.
y en vez de pedirme 8 por Rami, pídeme 4 y cedido con opción de compra. Yo te doy, Por tú me eso das digo y los que dos nos mejor ayudamos. negociar. Yo creo Mejor que- es llegar a un escúchame, punto de Viola, encuentro. Si después de los últimos 15 años, puede ser, de que entró Monchi en el Sevilla, podemos dudar de la capacidad no, negociadora. en absoluto. Me refiero, no duda, me refiero. Si está tranquilo el sevillismo, es que en ese aspecto vamos Sí, sobrados. Monchi no digamos. falla, claro. No falla. O sea, el Sevilla siempre va a primordiar sus intereses. Y sus Pero intereses. que nadie piense que ahora va a gastar 30 millones en un delantero. No, pero no hace falta. ¿Y cuánto se gastó por Vaca? No llegó a Vaca, 7, ¿no? 7 y por 6 Gameiro y pico, 9. casi 7. O sea que- mira, estamos viendo Por imágenes de ese Monchi. corte. Acaba de soltarlo Antonio y ahí es donde yo quería llegar. Te leía en Decano Deportivo, en el Decano Deportivo, Javi, y si se marcha Vaca, ¿qué? Pues ¿qué? ¿Qué va a pasar? Porque hay opciones, tú has dado un nombre que yo creo que ahora mismo está sobre la mesa del Sevilla, seguro. Tengo constancia de ello. Lo que yo no sé en qué lugar de la lista podría ¿Ofrecido o el Sevilla ha preguntado por él? Es que es muy diferente. Yo creo que el Sevilla lo ha tanteado y además el nexo en común, como pasa con Ramí, es precisamente el entrenador. Y estamos hablando de Roberto Soldado. Roberto Soldado no le ha ido rematadamente mal en Londres con el Tottenham, Sí, pero sí le ha ido, no es ni mucho menos el Soldado. No que llega a salió los de números, no Valencia. llega a los números. No ha llegado a los números ni mucho menos. Este año creo que ha marcado 5 goles, el año pasado también. Ha sido, me parece, hablo de memoria, no más de 15 veces titular con el Tottenham esta temporada. Madre mía. Sí, pero yo hago una reflexión ahora. Pero muy es un importante. jugador muy del gusto de Emery. Emery ya lo pidió estando en el Valencia, que hizo pagar al Valencia 10 Es millones un por el comportamiento, jugador. yo te voy a decir, porque el querido Leandro Iglesias y yo que estamos en esta mesa, lo hemos comprobado de primera mano. También eran Un unas tipo... circunstancias muy especiales muy porque Sí, sí, impulsivo. pero con un carácter Sevilla complicado, Era vinagre, con un carácter él, complicado. yo lo conozco también, bueno, lo conozco sobre todo de enfrentarme a él y de coincidir algunas veces con él. Es vinagre, es un poco vinagre. Pero tipo bueno, raro. no es mal chaval, En el pero campo es, es un poco, vinagre. Es un poco vinagre en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, Un tío raro. sí, bueno, no, mira, raro no. Yo que hay gente que somos Pero más. raro, menos más Antoñito, alegres, son y prácticamente todos los alegres, futbolistas. hay gente que son más alegres y Sí, este pero un que tú poco- cuando estabas delante del portero rival no te paraba a contarle un chiste. Es decir, que tampoco. había que tampoco, no, marcar pero sí con goles. la prensa, exactamente. Sí, o sea, es que Bueno, no pero- podemos... también Vanega aterrizó en San Pablo con el cartel Exactamente. de díscolo, de problemático. Recuerdo la prensa valenciana insistiendo en que era un auténtico regalo para el Sevilla, que habían liberado una ficha de un jugador que realmente era un problema en el vestuario, caso está- y yo Vanega creo ha que triunfado. Volvemos a lo mismo. El caso de Soldado, el problema está en que cobra allí bastante, obviamente. Que Sí, pero veríamos, él será consciente pero el que con Tottenham los se lo números que quiere tiene- quitar de en medio, que es la clave de todo. Porque obviamente el ¿A qué Tottenham precio? pagó más Pagó de 30. o más, ¿no? No, Incluso, 30. o 30 millones por él, obviamente no. Pero una cosa breve, vamos a ver. El tema de los goles de Soldado. ¿Cuántos goles metió Luis Fabiano aquí cuando vino del Oporto? ¿Con cuántos goles? No, venía con unos claro, números claro. también penosos. ¿Y Canuté? ¿Cómo venía Canuté? Tiene 30 años ya Soldado. No, O sea que no es viejo, en ni ese mucho aspecto, menos. en ese aspecto, yo lo que digo es que hay ligas que a lo mejor hay jugadores que no se le da bien. Y este futbolista, sí es verdad que en España. Y en el se sistema le da de muy Emery bien. encaja muy, Sí, muy porque lo ha Pero tenido. si con alguien ha funcionado es con Unai Emery. Yo te voy a preguntar, porque no solo está Soldado, ¿quién es Teo Gutiérrez? Ya sabemos quién es Santimina, pero no creo Teo que sea Gutiérrez el perfil precisamente es para sustituir colombiano, a Vaca. compañero de Vaca en la selección colombiana, jugador del River Plate, y que ya ha dicho hoy, me parece que por boca de su representante, que Él. o él mismo, que va a abandonar River. Argentina, va a abandonar River, sí o sí. Veremos a ver, también un jugador veterano ya, tiene, si no me equivoco, entre 28 y 29 años, y creo que es el momento a lo mejor de que del salto a Europa. Yo este jugador no lo tengo tan dominado como a lo mejor el caso de Roberto Soldado, y luego en el elenco de nombres que dábamos el otro día, pues también figuran jugadores como Santimina. Sí, pero esto es más una apuesta a futuro. porque Claro, estamos son hablando de un apuestas a chaval, futuro, ¿no? no estamos hablando simplemente de sustituto puramente de Vaca, ¿no? Ya dijo Monchi antes de destaparse el caso Vaca que estaban buscando un mediapunta, un delantero que pudiera actuar un poquito más retrasado que a lo mejor Vaca y Gameiro, y esto no quiere decir que si en un momento dado... Un papel Yago Yago Aspas, para que nos Exactamente. entendamos, ¿no? Exactamente. Cuando habláis del delantero de River, yo que sigo habitualmente la Liga Argentina, lo comenté el otro día a través de la plataforma de pago, creo que es un jugador muy interesante, pero no encaja en el perfil del Sevilla. No es ese delantero. Encaja más Soldado, por eso lo digo, Efectivamente, sí. ese delantero referencia que puede aportar más garantías. Yo creo que sería una fruta aún sin haber madurado. Y Santi Mina es una apuesta de futuro. El Sevilla espía su trayectoria desde que era cadete.
ya en la Copa de Campeones, en la que el Sevilla se proclamó campeón en Vigo, en una final dramática ante el Celta. Santi Mina fue el mejor jugador del conjunto gallego y ya por aquel entonces el Sevilla trató de cerrar su contratación, no se pudo ejecutar, pero un jugador que agrada enormemente en las entrañas de Ramón Sánchez Pizjuán, pero su nombre no se contempla para el primer equipo. No se contempla para el primer equipo. Si está jugando ya en el Celta no puede Eso es lo que traerlo te tú para el voy a decir, ¿qué filial. perfil? Pero no, si no me refiero para el filial, me refiero que en el Sevilla se plantearían una posible adquisición del jugador y que el jugador fuese cedido. Bueno, cedido que se quedará en su tierra creciendo, ¿no? Es lo lógico, Aquí habría que hacer también un segundo planteamiento sobre todos los nombres que estáis dando, sobre esa posibilidad de Santi Mina, que podría ser una compra que... No encaja, que haga perdona, Sevilla. Leandro, No, le hago la pregunta de otra manera. Digo, No encaja en Gameiro un no puede perfil- ser, perdón, Gameiro no puede ser el primer delantero del Sevilla el año que viene. Sí. Primer sí. delantero. Sí, pero O sea, es que yo es creo que lo de Vaca, Gameiro yo creo que Gameiro dentro de los Vaca ha sido márgenes una un carrera pero más. dentro de los márgenes yo paso creo que lo de atrás Vaca depende, no ¿no? era tan esperado por el tema de que no todo el mundo llega y te dice, oye, mira, la cláusula o el importe de la cláusula negociado, da igual. Yo creo que Santi Mina sí se aproxima más a un perfil Yago Aspas. Digo, se aproxima a un perfil Yago Aspas en el sentido de tercer A ver, delantero, vamos a ver. poco a poco, ¿no, Antonio? Vamos a ver, Pero sí, es que para firmar a Santi Mina no ceda a Juan Muñoz. también es verdad. Me quedo con Juan Muñoz. Es que, pero- en el Sevilla están Juan prefiero, Muñoz ¿no? va a estar en la pretemporada del primer equipo y será Unai Emery quien decida cuál será su Que a mí, destino. por cierto, me parece un súper futbolista. Para mí, si hay que apostar por un futbolista del futuro, lo de tenemos la en la casa, casa, ¿no? Es que estamos Eso hablando es de que evidente. Santi Mina y Juan Muñoz son jugadores de un perfil similar. Es que Dani Venga, que me quedan muchos nombres. Juan Muñoz, Santi Mina y Dani Romera de la Almería eran en su época los mejores jugadores de su- de de futuro. su año. El Sevilla ya Los mejores trató de delanteros de futuro. Claro, ya trató de firmar a Dani Romera, ya trató de firmar a Santi Mina y de Pero alguna yo hago manera. una pregunta que ustedes... A ver, el Sevilla está en Champions, ¿no? Sí. Si se va a un primer espada, tendrá que firmar un primer espada, ¿no? Ahí es donde voy. por eso. Ahí es donde voy. Es que el Sevilla no va Un el momento. año que viene. Es que el Sevilla el año que viene no va a jugar por conseguir 40 puntos. Pero es que el eso Sevilla voy. el año que viene va a jugar por meterse sería arriba. ahí el drama. De uno en uno. ¿Puede de ser uno en uno. Gameiro el sustituto de Vaca? Claro, Sí. yo coincido con Leandro. Pero Pero un bueno, momento, Leandro, voy a hacer una pregunta, pero evidentemente hay una cuestión que yo es creo que no. en Que no cuanto olvidemos la a Champions. efectivos, números, se va un tío, tiene que venir otro. Eso es de Claro, caón. delantero Ahora de yo Champions. pregunto, Gameiro primera espada, una opción. Rondón, Jonatas, Sergio Araujo, delanteros que están despuntando, en el caso de Sergio Araujo, la Unión Deportiva Las Palmas ha hecho efectiva la opción de compra que tiene por él y ahora quiere hacer cash. Después del temporadón que se ha marcado, Rondón está en el Zenit, ya sabemos lo que eso significa, es decir, está a gusto en Rusia, para estar a gusto en Rusia tiene que tener el bolsillo calentito. Es decir, son operaciones porque si no- de riesgo alguna de ellas, porque son futbolistas que vienen de segunda división, de no tener a lo mejor muchos minutos, no haber despuntado todavía en serio, como es el caso de Araujo, que sí lo ha hecho en segunda A priori división, es un paso o, atrás. o el lo que caso de deberíamos Rondón o saber Soldado, es futbolistas caros que no rascan bola. Ninguno hay es una Vaca. hay una cosa que no sabemos nadie ahora mismo, o creo, a lo mejor vosotros tenéis más información. ¿Qué es lo que está en la cabeza de Monchi? Es decir, ¿qué hago para sustituir a Vaca? ¿Ficho un nombre como Rondón, que son gente contrastada, o otros futbolistas Soldado. de clase media, soldados, efectivamente? ¿O me voy a lo desconocido de otro país? Como que vino Vaca, ¿no? Efectivamente. Mira, me da un nombre, Porque la me da un Champions, nombre, en la yo Champions, creo, en un la amigo Champions de no creo que se arriesgue. pero Yo le hace no la creo clave. que Esa lo es la- alimente pero- porque la Champions es la Champions. Pero ese Esa es la perfil clave. que tú hablas, esa condición, la segunda variable que tú planteas, decir, Y dejarle a lo mejor decir, bueno, estoy cubierto con Gameiro, ¿no? efectivamente, ese es el tema decir, que yo voy a quería apostar- insistir, que no, en el no. que yo quería insistir. No, Sería- pero sí, yo coincido con Leandro. Si apuesta por un jugador desconocido o por un jugador con proyección tipo Santi Mina, es decir, Pero Santi Mina, volvemos a lo mismo, Santi Mina es ya de después. O sea, estamos hablando de los dos primeros. de los que- efectivamente, de los- sería el del tercer sustituto de delantero. Vaca. El sustituto de Vaca podría ser Gameiro. Y ahora necesita un delantero de un nivel similar a Gameiro para que sea el sustituto de Gameiro. Por eso Digo digo que sería un paso atrás, que Gameiro está un escalón por debajo de que Vaca. si Monchi, con Bueno, su pero puede capacidad, llegar- va a pero- decir, un momento, Es diferente, pero puede yo no llegar me a ser un- arriesgo, estamos en Champions, valor seguro, Rondón, valor seguro, Soldado, valor seguro Rondón, yo no considero un Valor valor seguro. seguro Rondón, perdona que te diga, en el sitio de Carlos Vaca. Yo creo que Estamos Carlos hablando Vaca de es un mejor que primer Rondón. espada. Rondón, Primer Gameiro. espada. Rondón no es el futbolista que era cuando se fue al Zenit, que lleva ya un Es que os tiempo. confundís con un asunto. Yo Bueno, coincido yo creo que plenamente es mejor, con, hombre. yo coincido plenamente con Leandro. Es que el Sevilla no puede competir con los primeros clubes de Europa por un Eso. delantero top. Por tanto, no es ningún drama, es la realidad del fútbol. No, pero a que es mí un no- drama a entre mí comillas no me que se parece lleven un a pedazo de Vaca porque es delantero. muy difícil, salvo que repitas por enésima vez el fichaje de Vaca, que vino siendo un prometedor
y más o menos contrastado en una liga menor, y aquí explotó. Pero esa fórmula entraña mucho riesgo para un año en el que otra vez se le presenta al Sevilla la oportunidad de un pasito más. Tiene que ir a apostar a algo más a lo seguro. Venga, que nos quedamos sin tiempo. Javi, se ha marchado Fernando Navarro del Sevilla esta mañana, se ha despedido entre lágrimas, emocionado el hombre, son 7 temporadas. Un futbolista que, bueno, no ha hecho mucho ruido en el sentido, no ha sido un futbolista muy mediático, pero sí es cierto que ha dejado huella. Ha dejado huella porque ha sido capitán y ser capitán de ese vestuario implica muchas cosas. ¿Que sí, Antonio? Sí, porque casi ese vestuario tiene mucho peso en muchos aspectos y sobre todo él coge una capitanía donde ya el Sevilla es un Sevilla campeón. Pero es que este tío ha levantado una Copa Europa con el Sevilla, ha levantado una Sí, por Europa eso te League. digo, y aparte un tío muy... Yo lo conozco bastante, he tenido la suerte... Es llano, no tiene tontería. Sí, exactamente, va de frente. A mí me gustan las personas que van de frente y él es un futbolista que como persona y como capitán siempre ha ido de frente y eso yo creo que eso es lo más importante y lo que valoran todos sus compañeros, ¿no? Bueno, ahí está Reyes, que fue el hombre que levantó con él esa Europa League, una amistad enorme con Andrés Paló, del que dice haber aprendido esos valores de capitán, lo decía en el discurso, ahí vemos con... Se ha emocionado además. Sí, sí, se ha emocionado, lo vamos a ver enseguida, ahí está con la gente del cuerpo técnico, con Tilleros, con la gente que trabaja en el club, a los que también ha querido referenciar en ese discurso que rescatamos en esa parte en la que se emociona y en la que, bueno, avisa, esto no es un adiós, un hasta luego. Esto no es una despedida, es un hasta luego. Seguro que volveré con el tiempo, porque de aquí me voy como uno más de vosotros. Me voy enamorado de una ciudad y un club que me lo ha dado todo. No puedo decir que nací sevillista, pero sí puedo decir con orgullo que moriré sevillista. Gracias a todos y hasta pronto. Bueno, pues este era el discurso emocionado de Fernando Navarro. Me voy a ir enseguida a Twitter para ir viendo lo que nos va escribiendo la gente que nos está viendo de casa. Nos escribe Jonathan Alcón y da el nombre de otro delantero que está en Europa, que está triunfando en el Red Bull Salzburgo, como es Jonathan Soriano, que salió de la cantera del FC Barcelona y que podría ser ese perfil. Oye, pues ¿por qué no? Otro decía Llorente creo que... Ese está en un buen escalón. Ese futbolista está... de los inaccesibles. No, y ese futbolista está en un buen nivel. Está en un buen nivel. Tiene un buen perfil para el Sevilla. Sí. Y además lleva metiendo muchos goles. Es un puntito más. Es un puntito más. Es un puntito más de los que hemos hablado antes. Porque yo como... Bueno, está rindiendo. No, me refiero... No, yo no estoy hablando de Soldado. Es una liga muy menor, ¿eh? La liga austríaca es una liga... Pero yo estoy de acuerdo con Bernardo. Mira que es raro que yo esté de acuerdo con Bernardo. ¿No, Bernardo? Y pues, prácticamente... Porque ese es el último programa y has querido cumplir. Pero sí es verdad que yo, viendo lo que hemos dicho antes, de segundo escalón, yo me quedo con lo de la cantera, ¿no? Yo creo que el Sevilla tiene que apostar, si tiene que apostar fuerte y si tiene que gastar dinero, y por primera espada, que es muy difícil competir con los demás. Pero yo creo que el Sevilla ha capacitado para gastarse a lo mejor un dinero en Champions, que este año estamos en Champions, y apostar por la cantera, que yo creo que hay muy buenos delanteros, ¿no? Bueno, pues Javi Santos, escucha esto que te va a venir bien. A Bernardo ya le coge quizás un poco tarde. Hay una solución definitiva sin cirugía para los problemas de alopecia que están empezando a surgir, efectivamente. Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, válida para los hombres y mujeres con falta de volumen o densidad, con problemas de pérdida de pelo o alopecia. Si tienes el cabello fino, quieres más volumen, te gustaría tenerlo un poquito más moldeado, con más cantidad, con más volumen, como decíamos, los sistemas de integración son perfectos para aumentar esa densidad en tu cabello. Consigues el volumen que deseas al añadir cabello natural al tuyo de forma totalmente indetectable, obteniendo un efecto completamente natural. Vida normal, te puedes bañar, te puedes peinar, realizar cualquier tipo de deporte, incluso si te pega algún tironcito, que no pasa nada, que no hay ningún tipo de riesgo. Una solución estética sin cirugía para recuperar tu cabello, mejorar tu imagen y ganar en autoestima. Llama al Instituto Médico Dermatológico, quédate con las cifras, IMD, y pide tu cita gratuita para que te hagan un estudio capilar en la Avenida de la Guaira número
25 954 53 53 01. Repito, 954 53 53 01. Avenida La Guaira, número 25. Pide cita ya, Javi Santos, que vas tarde, que se te está viendo el cartón. Hacemos una pausita. No, antes me tengo que ir a Twitter. Si quiere pagar Vicky, la cláusula, estoy intentando negociar. @ el descuento TV. ¿Qué es lo que nos cuenta la gente, Vicky? Pues mira, por ejemplo, José María nos dice, no quiero un jugador que no sienta los colores del Sevilla, no se siente identificado con el club. Adiós, Vaca, adiós. Y por ejemplo, Jesús Garpe nos dice, no, por favor, a eso que ha comentado Javi de esa posible llegada de Roberto Soldado. No le gusta nos dice, a la gente, no le gusta. No le gusta nada. Nos dice, como tercer delantero, a lo mejor, pero prefiero, por ejemplo, a Ciro Immóvil y Nolito. Ciro Immóvil, futbolista Immóvil. italiano que lo he escuchado mucho hablar de él, pero tampoco termina de romper, ¿no? Tengo la sensación de que ninguno de todos los nombres que están sonando va a ser fichado del Sevilla. Puede ser, puede ser. Tengo la sensación. Porque Monchi tenía su plan B ya. Seguro. Hombre, claro, si además hace meses la opción número uno para vender y hacer caja y hacer... Era Carlos Vaca, era Carlos Vaca. La ley no te lo esperabas, Claro. En fin, continuamos, Vicky, algunos se han quedado por ahí. Sí, por ejemplo, Jesús también nos dice, muy mayor, no me convence ese futbolista. Y Javi Moya, igual, un bajón, la verdad. No ha gustado. Bueno, pues la opinión de la gente que nos está viendo de casa. @ el descuento TV, si usted quiere contarnos algo. Nos vamos a dar una vuelta por los escaparates y enseguida vamos a hablar del Real Betis Balompié y de todo lo que está ocurriendo con esa campaña de abonados que va como un tiro, con ese tope de 42.000 aficionados para la próxima temporada, de 42.000 socios para respetar Chuli, que se ciertos pedía en la márgenes. Almería. Y Chuli, que se va a pirar en breve a la Almería. Ha hablado también con el Tenerife Chuli. Hay varias cositas ahí. El caso de Vadillo, de Lolo Reyes. Por hecho aquí. Ya he dicho que la Almería Almería lo da por hecho. Bueno, pues enseguida lo vamos a comentar todo a vuelta de pausa. No se me vayan. Este programa está patrocinado por Decenium, asesoramiento jurídico especializado.